¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a continuar hablando de este interesante tema que es el marketing, la mercadotecnia. Como recordarán, en el tema anterior estábamos hablando de la importancia que tiene el marketing dentro de la empresa. Es decir, cómo vamos a ubicar a la mercadotecnia dentro de las diferentes funciones, los diferentes departamentos, las áreas de la empresa. Hablábamos que el marketing tiene un papel importante dentro de la empresa, tiene un papel destacado dentro de la empresa. Sí es un área como si fuera producción, sí es un área como si fuera recursos humanos, como si fuera compras, pero es más que eso, es más que un área. Es realmente el área que va a marcar el tipo de actividades y el tipo de trabajo que va a realizar los demás. Viene a ser una extensión de la visión de la dirección general, es decir, lo repito, una extensión de la visión del director general, es decir, de esta idea de hacia dónde vamos como empresa. El área de marketing lo va a dimensionar, lo va a acrecentar y lo va a proyectar a lo largo de toda la empresa. Tomando esto en cuenta, la importancia fundamental que tiene el marketing dentro de la empresa, es importante que aclaremos que el marketing tiene que ser administrado. El marketing, como una función administrativa por excelencia, tiene que obedecer a un proceso administrativo. Es decir, tiene que haber una planeación de marketing, una previsión de marketing. Obviamente, antes de planear hay que prever qué es lo que va a ocurrir. Tiene que haber una organización del departamento de marketing, de los diferentes elementos que van a conformar la labor de marketing, una integración de los recursos, una dirección de las diferentes actividades y una evaluación, un control final de lo que se hizo, si fue bueno o no fue bueno. Marketing tiene que ser entonces administrado. Y esto es muy importante. El marketing no es simple y sencillamente lanzar ideas y generar ideas para publicidad, o generar ideas para un lindo anuncio, o para generar ideas para un nuevo sabor de un producto, para una nueva etiqueta, un nuevo envase, un eslogan. No se trata solamente de ser creativos, sino que hay que aterrizarlo todo en pesos, en centavos, en tiempos, en resultados, es decir, en elementos que nos van a dar una serie de resultados esperados. En el módulo del día de hoy vamos a hablar de la labor de planeación estratégica de marketing y recalco el término estratégico, es decir, no vamos a hablar únicamente de planeación de marketing, sino de planeación estratégica de marketing. ¿Por qué incluyo este concepto? Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en un ratito, pero vamos a ver que hay planes que no siempre son estratégicos, hay planes tácticos, hay planes operativos y hay planes estratégicos. El marketing es por excelencia una labor estratégica, una visión estratégica. Y vamos a hablar de esto más adelante. En el siguiente módulo continuaremos esta exposición de lo administrativo del marketing y ya hablaremos en sí de organizar, integrar, dirigir y evaluar el marketing. Pero en esta ocasión vamos a detenernos única y exclusivamente en la planeación. ¿Por qué? Porque un buen plan es el comienzo de una buena labor, de un buen trabajo. Si no tenemos un buen plan, si no partimos de un plan perfectamente estudiado, inteligente, claro, ambicioso, ubicado y aterrizado, todo lo que hagamos va a perder efectividad. El buen plan es el comienzo de un buen trabajo. Y lo mismo aplica para el marketing. Vamos a pasar a la primera lámina y comencemos por entender la definición de planeación. Vamos a entender que la labor de planeación es determinar los objetivos a los cuales queremos llegar y elegir, es decir, la elección de los cursos de acción necesarios para lograrlos, con base en una investigación y en la elaboración de diversos esquemas detallados para realizar en el futuro. Es decir, resumamos, la planeación es establecer mis metas y mis objetivos, qué quiero lograr, así como los diferentes cursos o caminos u opciones que tenemos, los planes de acción, como se conoce un plan de acción, son estos planes, estos caminos que vamos a tomar
para llegar a nuestros objetivos. Esto en base a una serie de investigaciones previas, que ya las vimos, en una previsión, es decir, no nos vamos a detener en este momento porque se supone que ya hicimos una serie de estudios previos, como podría ser el análisis FODA, como podría ser el estudio de mercado. Todo esto lo vamos a ir hablando más adelante a lo largo de este curso, pero a la hora de planear tenemos que tomar en cuenta que ya hubo una serie de investigaciones preliminares para entonces, ahora sí, establecer mis objetivos y hacia dónde queremos llegar. Esto es planeación. Y recordemos entonces que un buen plan nos va a generar buenos resultados en el mejor de los casos. Pero siempre buenos resultados vienen de un buen plan, siempre. Continuamos entonces y hablemos un poco de los diferentes elementos o las diferentes características que tiene que tener un buen plan. Pero antes quiero recalcar algo. Un buen plan, además de ser el primer paso de una labor administrativa, tiene que ser una labor cooperativa y colaborativa. Es decir, un buen plan tiene que tomar en cuenta la opinión y el trabajo y los puntos de vista de todas las personas o la mayor cantidad de personas o elementos representados. Es decir, si nosotros somos una pequeña empresa, una mediana empresa, pues sería bueno incluir, si se puede, a toda la empresa, absolutamente a todos los miembros de la empresa, para que entre todos contribuyan conocimiento, opiniones, ideas, sugerencias, propuestas para hacer un plan. Obviamente, si es una empresa con muchísimos elementos, bueno, pues entonces se incluye a las cabezas de las diferentes áreas y entre todos se hace un plan. Es decir, la planeación es colaborativa y es cooperativa, y esto es muy importante. Pero vamos a empezar en sí conociendo los principios de una buena planeación. El primer principio que vamos a incluir en este tema es el principio de factibilidad. Es decir, un buen plan tiene que ser factible, tiene que ser viable. Lo que se planea debe ser realizable, se tiene que poder llevar a cabo. No podemos hablar aquí de sueños guajiros, podemos hablar de sueños que sí se pueden cumplir, de sueños alcanzables. La planeación debe adaptarse a la realidad, ya que a las condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente. Es decir, si nuestro plan no es viable, si nuestro plan no es factible, no es alcanzable, no tiene caso que empecemos, no tiene caso que le invirtamos tiempo y dinero y recursos, porque no lo vamos a lograr. Y para esto tienen que hacerse una serie de análisis del medio ambiente, del entorno, que lo vamos a ver más adelante. El segundo principio es el principio de objetividad y cuantificación, también conocido como el principio de precisión. Es decir, cuando se planea es necesario basarnos en datos reales, en razonamientos precisos y muy exactos, y nunca en opiniones, subjetividades, especulaciones, cálculos de manera muy arbitraria o de manera accidental o de manera improvisada. Es decir, tiene que haber precisión en lo que estamos hablando, tiene que haber objetividad, tiene que haber cuantificación. ¿Para qué? Para que nuestros objetivos sean en efecto claros, sean medibles, sean precisos y sean cuantificables. Recuerden que uno de los principios más importantes de la administración es que un objetivo, una meta, tiene que ser claro, preciso, medible, concreto, alcanzable. Es decir, si yo digo que uno de mis objetivos de este año es ganar mucho dinero o ganar más dinero que el año pasado, pues ese no es un objetivo. No es claro, no es medible. ¿Cuánto es mucho dinero? ¿Cuánto es más que el año pasado? ¿De qué estamos hablando? No es cuantificable. Un buen plan tiene que ser, por ejemplo, si yo quiero ganar mucho dinero este año, bueno, entonces yo tengo que decir, yo tengo que ganar al menos 100,000 pesos al mes. Y esto tiene que empezar a ocurrir a partir del cuarto mes del año. Debemos suponer que ahorita estamos a 1 de enero. Yo puedo entonces establecer un plan de decir, yo quiero ganar al menos 100,000 pesos al mes
a más tardar en abril. Ahora sí, estamos hablando que este es un objetivo, una meta perfectamente alcanzable, según el caso. Es medible, yo puedo medir qué tanto me acerqué. Si llega abril o mayo o junio y yo estoy ganando 70, 80, 90 mil pesos, bueno, casi lo estoy alcanzando, pero si yo estoy ganando 20, 30 mil pesos, bueno, pues me falta mucho, es decir, lo puedo medir, lo puedo cuantificar. De esta forma tiene que ser también la planeación de marketing. Los objetivos tienen que ser claros, tienen que ser precisos, medibles, cuantificables. Y así tienen que ser los elementos, la información, los datos con los cuales voy a trabajar para poder entonces plantear mis objetivos. El preciso de precisión. El tercer principio es el principio de flexibilidad. Aquí estamos hablando de los famosos planes alternativos o los famosos planes B, planes C, plan D. Es decir, cuando algo sale mal tenemos que tener planes de contingencia, tenemos que tener diferentes elementos para poder echar a andar en caso de que algo salga mal. Hay que establecer márgenes de holgura, es decir, márgenes de movimiento, de flexibilidad para poder tomar decisiones en ese momento y modificar el plan, modificar el rumbo. Esto nos va a permitir afrontar situaciones imprevistas que nunca podemos prever, es decir, por más previsión que hagamos, por más prospectación, por más estudios de proyección que hagamos, siempre habrán elementos fuera de nuestro control y tenemos que poder adaptar nuestros cambios cuando estas situaciones se presenten. Y poder entonces proporcionar nuevos cursos de acción que se van a ajustar fácilmente a las condiciones. El no establecer estos colchones de seguridad, estos espacios de holgura, nos va a ocasionar problemas. Es decir, la flexibilidad nos va a dar caminos alternativos. Y para esto tenemos que partir de una visualización de diferentes escenarios, diferentes situaciones que pueden llegar a darse, y también lo vamos a analizar un poco más adelante. Pero también hay que recalcar que para que este principio de flexibilidad funcione, es decir, exista, lo tengamos, tenemos que también tener algo que en México y en muchos países de Latinoamérica casi no tenemos. Y estos son mecanismos de empowerment para tomar decisiones. Y voy a recordar rápidamente este concepto que usted seguramente ya lo conoce. Empowerment viene del término inglés power, poder. En español lo podemos traducir como empoderamiento o apoderamiento, ¿sí? Se refiere a la capacidad o el poder que tiene una persona para tomar decisiones. Muchas veces hay empresas aquí en México y repito en muchos países de Latinoamérica también, en donde todavía las decisiones son centralizadas. Todavía nadie decide si no es el dueño. Es decir, muchas veces hay problemas con clientes, hay un área de atención a clientes y hablan los clientes y se quejan y presentan reclamos y reclamaciones y quejas y demás. Y la gente que está atendiendo a estas reclamaciones no tienen el empowerment, no tienen el poder para tomar decisiones y ofrecer una solución rápida y efectiva al cliente para su satisfacción. Muchas veces se alarga el proceso de solución de quejas. ¿Por qué? Porque la persona que toma decisiones está muy ocupado, está fuera del país, tiene otras prioridades, a lo mejor nunca llega la información a esa persona, se pierde en ese trayecto a lo largo de la jerarquía. Entonces, muchas veces hay problemas que afectan a la organización en la periferia, pero nunca se llega a ese centro de donde parten las decisiones. Por eso es importante tener empowerment en todos los niveles de la empresa, especialmente en los niveles periféricos, especialmente en los niveles de contacto con el cliente. Meseros, gerentes, vendedores, cajeros, representantes, recepcionistas, es decir, telefonistas, toda la gente que está en contacto con los clientes debe de tener un cierto nivel de empowerment, capacidad para tomar decisiones,
por sí mismos para poder responder rápidamente a las exigencias del mercado. Lo mismo para este principio de flexibilidad. Si nosotros queremos que nuestro plan se pueda cambiar de última hora, porque salió una emergencia, una contingencia, y entonces de última hora vamos a poder cambiar este plan, tenemos que también poder facilitar que los diferentes niveles de la organización pueda tomar decisiones también para afectar y cambiar los rumbos y evitar los problemas o evitar las amenazas. Esto es muy importante. El cuarto principio para un buen plan es el principio de unidad. Es decir, todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general, el plan de marketing, plan de finanzas, plan de contabilidad, plan de ventas, plan de compras. Tienen que unirse, tienen que integrarse para entonces dirigirse al logro de los objetivos generales, de tal manera que esto sea consistente con el enfoque y haga armonía y equilibrio, interrelación, es decir, todos los elementos de la empresa tienen que estar interrelacionados, tienen que estar en armonía, tienen que estar en conjunción y crear lo que se conoce como sinergia, es decir, este principio en el cual el todo es más que la suma de sus partes, es decir, 2 más 2 igual a 5, es decir, cuando se unen las partes y se unen armónicamente, el todo es más que la suma de sus partes. Y esto se refiere también a un plan de marketing. Todos los diferentes planes dentro del marketing, porque el plan de marketing también va a tener diferentes pequeños planes. Y como veíamos, el plan de marketing se va a juntar con los otros planes de la empresa. Y en todos estos casos tiene que haber unidad, tiene que haber armonía y tiene que haber interrelación. ¿Para qué? Para que entonces hablemos de un plan para la empresa, de un camino, de una estrategia que sea ahora sí clara y que sea ahora sí alcanzable. Estos son los principios para un buen plan de marketing. Ahora vamos a hablar en sí de los diferentes tipos de planeación. En la siguiente lámina lo podemos ver. Hay 3 tipos de planes básicos. Obviamente un plan se puede clasificar en términos de su carácter, en términos de su alcance, en términos del tiempo, en términos de los elementos, en términos de los recursos. Es decir, se puede clasificar los tipos de planes con distintos criterios. Pero aquí vamos a hablar de 3 planes más importantes y lo estamos clasificando en términos de alcance. Y estos son plan estratégico, plan operativo y plan táctico. Y son muy diferentes. Vamos a hablar y vamos a explicar cada uno de ellos. El plan estratégico es el más importante, es decir, es el más, y es el que estamos hablando en este momento. Vamos, y me corrijo, los 3 son importantes y los 3 tienen que existir. Es decir, para que haya una estrategia, tiene que haber una táctica y tiene que haber una operación. Y si hay planes estratégicos, hay planes operativos y tácticos. Los 3 tienen que existir. El plan estratégico es el que los comprende a todos y es el que los lleva más allá. Vamos a explicar. El plan estratégico es entonces un plan comprensivo, un plan a largo plazo, es un plan generalmente general, valga la redundancia, es decir, universal, es decir, que se amplía y que se aplica a toda la empresa. Los planes estratégicos se centran en temas amplios, duraderos, que aseguran la efectividad de la empresa y su supervivencia durante muchos años. Hago énfasis en la palabra efectividad. Recordemos que efectividad es la suma de la eficiencia y la eficacia. Eficiencia, como recordarán, es hacer las cosas con el menor cantidad de recursos, es decir, con menos, lo más rápido posible, lo más barato, con menos desgaste, etcétera, etcétera. Eso es eficiencia, hacer las cosas rápido y barato. Eficacia es hacer las cosas correctas, con un buen resultado, y la efectividad es la suma de ambas. Entonces la estrategia se refiere a la efectividad de la empresa, a su eficiencia y a su eficacia por igual. Y
y su supervivencia por muchos años. El plan estratégico establece típicamente la finalidad de la organización, es decir, para qué estamos trabajando, para qué existimos, y va a describir un conjunto de metas y un conjunto de objetivos para llevar adelante a la empresa en el futuro. Generalmente es de mínimo un año, un plan estratégico debe ser de largo plazo por definición y generalmente son por lo menos de un año, pudieran llegar a ser hasta 30, 40, 50 años en algunas empresas. Yo le aseguro que Coca-Cola y a muchos bancos generalmente tienen planes estratégicos que a lo mejor llegan a los 50, 60 o 70 años, es decir, son planes de mucha visión, de mucho alcance y de muy largo plazo. Vamos al segundo tipo de plan y estamos hablando del plan operativo. Generalmente el plan operativo es a corto plazo, es muy específico, está orientado a la consecución de los objetivos determinados, es decir, a cómo vamos a llegar a esos objetivos, al trabajo en sí, a la operación en sí. La planeación operativa convierte los conceptos generales del plan estratégico y los traduce en cifras claras, en pasos concretos, en objetivos evaluables a corto plazo. La planeación operativa demanda una aplicación de recursos que es eficiente y efectiva y eficaz en costos, en la solución de problemas y consecución de los objetivos establecidos. Es decir, se refiere al trabajo en sí, se refiere a lo que hacemos todos los días como empresa, a la operación. Si nosotros vendemos, bueno, estamos hablando en general de ventas. Cuántas visitas, cuántos pedidos realizados, cuántas entregas, cuántos cobros, cuántas digamos, cuántas nuevas cuentas, cuántos nuevos clientes alcanzamos, cuántas ventas repetidas. Se refiere a la operación. Si somos una fábrica, bueno, vamos a hablar entonces también de producción, vamos a hablar de productos terminados, de procesos, vamos a hablar de inventario, vamos a hablar de entregas, vamos a hablar también de ventas. Se refiere a la actividad, a lo que estamos realmente haciendo en el día con día, a la operación. Y los planes tácticos consisten en formular planes también de corto plazo para que pongan de relieve las operaciones actuales de las diversas partes de la organización. Se ubica en el enlace que puede establecerse entre los procesos de planificación estratégica y de la planificación operativa. Es más limitada, específica y a medio plazo en comparación con la planeación estratégica. Vamos a traducir esto en términos llanos y sencillos. La planeación táctica es prácticamente lo mismo que la planeación operativa, pero obedece a un mediano plazo. Es decir, la planeación operativa generalmente es de muy corto plazo, estamos hablando de planes de una semana, planes incluso por día. Yo puedo tener un plan de las operaciones del día de hoy. ¿Qué actividades vamos a tener el día de hoy? ¿Qué actividades tendremos en esta semana? ¿Qué actividades tendremos este mes? Muy corto plazo. Y los planes tácticos se refieren a un plazo mediano que están en este punto entre la estrategia y la operación. Entonces vamos a ubicarlos muy sencillo. Si nosotros tenemos que la operación o la planeación operativa es del día con día, del muy corto plazo, del plazo inmediato, de lo que hacemos ahorita, esta semana, mañana, este mes. Esto obedece a una táctica, es decir, a una planeación táctica que puede ser de un mes a 6 meses, a 10 meses más o menos. Y esto va a obedecer a una visión estratégica, a una estrategia. Y como veíamos, la estrategia es de un año por lo menos en adelante. Entonces, son 3 niveles de planeación, son 3 tipos de planeación. Lo operativo, que es lo de el aquí y el ahora, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer.
La táctica es cómo vamos a traducir la estrategia, estos sueños, en operación. Es decir, es el punto intermedio. Ya que comprendemos la diferencia de estos tres planes, vamos a concentrarnos en la estrategia, en la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos un plan estratégico, sabremos crear un plan táctico y una serie de planes operativos para sustentarlo. Lo difícil y lo interesante es justamente crear una estrategia, crear un plan estratégico, porque de eso va a depender todo lo demás. Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Y nada más para redondear este concepto que veíamos, la planeación operacional y táctica procura hacer las cosas bien, con eficiencia, es decir, con el menor número de recursos, y podríamos también podemos también incluir aquí a la eficacia. Y la planeación estratégica se refiere más a hacer las cosas correctas. Y aquí tendríamos entonces a la eficacia y como resultado a la efectividad. Es decir, primero hay que hacer las cosas correctas, hay que decidir cuáles son las cosas correctas que tenemos que hacer, los caminos correctos que tenemos que hacer, que tenemos que tomar, la finalidad o la visión correcta que vamos a perseguir y después haremos las cosas bien, haremos las cosas rápidas, haremos las cosas barato, haremos las cosas con eficiencia, es decir, con un control muy estricto en los recursos. Vamos entonces ahora sí a hablar de estrategia, pasamos a la siguiente lámina y vamos a definir este concepto que se ha usado hasta el cansancio. Usted seguramente ha escuchado hablar de estrategia, ha leído artículos y libros sobre estrategia. Es un concepto muy, muy interesante, muy poca gente lo sabe realmente aplicar y sabe realmente lo que implica una buena estrategia. Vamos a comenzar por la etimología. La estrategia, el término estrategia es de origen griego, strategos, que significa el arte del general de guerra. Y esto viene de la fusión de dos palabras griegas que son stratos, es decir, ejército, y agein, que significa conducir o guiar. Entonces, estrategia es conducir o guiar a alguien, a una organización o a nosotros mismos en un plan de guerra. Esto es muy importante, en un plan militar, en un plan agresivo. Entonces, estrategia es el arte de dirigir operaciones militares, pero no necesariamente militar. Podemos entender el concepto de militar como un concepto de guerra, de agresión, de defensa, de competitividad. No necesariamente se refiere a una guerra entre países, se puede ser una guerra entre empresas, porque además las empresas están en guerra. La competencia de hoy en día es una guerra muy sucia. Por lo tanto, la estrategia es perfecta porque estamos hablando de una guerra, de una actitud militar, de una actitud agresiva y defensiva. Se refiere entonces a la habilidad para dirigir y aquí se confirma la referencia sobre el surgimiento del campo militar, lo cual se refiere, como decíamos, a la manera de derrotar a uno o varios enemigos en un campo de batalla, en un mercado dado, ¿no? En una competencia, en una industria, en el entorno, en una sociedad. Estamos hablando de diferentes empresas y la idea es derrotar a la competencia, obviamente en términos de ventas. Digo, no vamos a ir ahí a hacer una serie de actos bélicos, ni mucho menos. Estamos hablando de derrotar en ventas y en posicionamiento a nuestra competencia. Pasamos entonces a la siguiente lámina y tenemos ahora sí las características de la estrategia. Si antes vimos las características de la planeación, flexibilidad, unidad, cuantificable, etcétera, etcétera. Ahora factibilidad, ahora vamos a hablar de las características de la estrategia. Primero, se ocupa de las cuestiones fundamentales. ¿A qué me refiero con las cuestiones fundamentales? Las preguntas fundamentales. Cuando nosotros como empresa nos preguntamos ¿para qué existimos?
¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Porque el por qué y el para qué no es lo mismo. ¿Por qué hago esto y para qué hago esto? Y si usted ha estado en alguna situación de psicoanálisis o de psicoterapia, usted comprenderá esta diferencia entre el por qué y el para qué. Una persona que dice Viktor Frankl, este psicoanalista que estuvo en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, él dice, yo puedo entrar a terapia, y esto es un pequeño paréntesis, pero es interesante, yo puedo entrar a terapia para conocer el porqué de mi sufrimiento. Es decir, yo puedo sufrir porque mi papá me golpeaba, mi mamá no estaba en casa, esto, el otro, bla, 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 bla. Es decir, podemos encontrar las diferentes razones del por qué. Una cosa muy diferente, dice Viktor Frankl, es el para qué. Es decir, ya comprendí por qué sufro, ya comprendí por qué soy así, ahora hay que entender para qué, cuál es la finalidad por la cual yo viví todo lo que tuve que vivir. El por qué y el para qué son muy diferentes. El para qué se refiere al sentido, al sentido. Y como empresa tenemos que hablar también del por qué y del para qué. A la hora de establecer una estrategia tenemos que responder por qué existimos y para qué existimos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos una empresa como la que somos? ¿Por qué usamos el color azul en nuestra imagen corporativa y no el rojo, y no el blanco, y no el plateado? ¿Para qué necesitamos usar colores? Es decir, el por qué y el para qué de todas estas cuestiones muy fundamentales, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que tenemos que hacer o lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos así y no de otra manera? Si usted fuera Domino's Pizza, usted puede responderse, ¿por qué no tenemos servicio de restaurante? Domino's Pizza, salvo algunas excepciones, no tiene mesas en sus locales, es decir, su negocio es pizzas a domicilio. Seguramente los ejecutivos de Domino's Pizza se han preguntado en juntas estratégicas, ¿por qué? ¿Por qué estamos en el negocio de pizzas a domicilio y no en el negocio de pizzas de restaurante? ¿Por qué? ¿Para qué estamos en este negocio? Y esto es interesante que todos respondamos a estas interrogantes. Segunda característica de la estrategia, ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para las decisiones ordinarias. Lo que decíamos, es decir, la estrategia es el marco de referencia para la táctica y para la operación, para las decisiones ordinarias específicas del día con día. Marco de referencia, esto es muy importante. Característica número 3, supone un marco temporal más largo. Ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir. La estrategia, por definición, por característica, es de largo plazo, por lo menos un año. Pudiera ser 2, pudieran ser 5, pudieran ser 7, 10, 15 años o más. Característica número 4. Ayuda a orientar las energías, los recursos de la organización hacia las actividades de alta prioridad. Y aquí vamos a hablar de lo que se conoce como alineación estratégica. Es decir, si mi estrategia dice que es por acá, todos mis elementos, todos mis recursos, todos mis procesos tienen que estar alineados hacia esa estrategia. Domino's Pizza se puede proponer que su razón de ser, su misión en la vida es ofrecer pizzas. Esa es su misión, a domicilio. La estrategia es a domicilio, pizzas a domicilio. Esa es la estrategia que ellos han adoptado. Por lo tanto, y además en menos de 30 minutos. Por lo tanto, todos sus elementos, toda su maquinaria, todo su proceso de fabricación, de producción de la pizza, todos sus recursos, todos sus activos, sus vehículos, su personal, sus sistemas de comunicación, su telefonía, todo está encaminado, está alineado a esta estrategia de entregar pizzas a domicilio en menos de 30 minutos.
alineación estratégica. Y última característica de la estrategia, es una actividad de alto nivel en el sentido de que la alta gerencia debe participar. Es decir, es una serie de decisiones de la alta dirección. ¿Quién hace la estrategia? Generalmente lo hacen los altos directivos, los dueños o socios de la empresa, los líderes de los departamentos, de las diferentes unidades de negocio, pero como mencionábamos antes, para poder crear una buena estrategia es necesario e importante escuchar lo que opinan, lo que sugieren, lo que proponen todas las otras personas. Es decir, si nosotros somos una empresa, nosotros podemos hacer una junta o una serie de juntas para planeación estratégica. Nos podemos reunir los primeros días de enero, después de las actividades de diciembre y en la alta actividad de ventas de diciembre. Generalmente las primeras semanas de enero, la primera o segunda semana de enero, es un buen momento para sentarse y hacer una planeación estratégica del año. O hay empresas que lo hacen desde noviembre, o hay empresas que lo hacen desde octubre. Es decir, cada empresa marca sus ciclos, pero vamos a hacer juntas de planeación estratégica en las cuales únicamente vamos a reunirnos la alta dirección, los líderes de las unidades de negocio, pero antes de tener estas juntas debimos haber escuchado y tomado en cuenta la opinión de todos los demás que por una u otra razón no serán invitados a estas juntas. Entonces es una labor de alta dirección que debe tomar en cuenta colaborativamente la opinión de todos. El proceso entonces de una planeación estratégica es el proceso, como dice la lámina, de decidir sobre los objetivos de la organización, sobre los recursos usados para lograr estos objetivos y sobre las políticas que gobiernan la adquisición, el uso y la disposición de estos recursos. Ahora bien, para llevarla a cabo es necesario analizar diferentes aspectos. Tenemos dos grandes etapas para una planeación estratégica. La primera, la etapa primaria o de preparación y la etapa secundaria o de operación. No confundirse con la planeación operativa. Se refiere a una etapa operativa de la planeación estratégica, del proceso de planeación estratégica. Siguiente lámina. Etapa primera o primaria o de preparación. Aquí vamos a establecer las bases necesarias sobre las cuales vamos a partir como empresa. Y entonces tenemos la definición de los conceptos de misión y de visión. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión y cuáles son los valores fundamentales de la empresa. Recordemos que la misión es este enunciado que va a decir para qué existimos, cuál es nuestra razón de existir. Nosotros como empresa, cuál es la misión que tenemos, para qué estamos aquí, para proporcionar qué, para responder a una necesidad de qué, cómo, para qué estamos, qué venimos a hacer aquí. Y la visión se refiere a hacia dónde queremos llegar como empresa, a los sueños que tenemos como empresa, a dónde y cómo nos queremos ver en un tiempo determinado, en un año, en 5 años, mañana, hoy, siempre, cómo quiero verme, cuál va a ser el perfil público de la empresa. Yo existo para esto, es mi misión, pero yo me veo y me quiero ver como una empresa de estas características. Son cosas muy diferentes. Y es importante que empecemos por esto, cuál establecer la misión y la visión. La siguiente, digamos, parte de esta etapa primaria se refiere al análisis FODA, que usted ya lo conoce. El análisis FODA es el análisis de oportunidades y debilidades internas y fortalezas y debilidades que son internas, fortalezas y debilidades internas y oportunidades y amenazas que son externas. Hay que identificar cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, qué oportunidades y amenazas están allá afuera en el horizonte, en el medio ambiente. Y entonces, después de identificar estos 4 conceptos, tenemos que hacer
diferentes estrategias, las vamos a llamar estrategias, que podemos incluir, ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a mencionar muy rápidamente. En el análisis FODA, una vez que identifiqué cuáles son mis fortalezas, mis debilidades internas, cuáles son las oportunidades y las amenazas que están allá afuera, entonces tenemos que definir cómo voy a usar mis fortalezas para aprovechar las oportunidades, cómo voy a usar mis fortalezas para evitar y evadir las amenazas, y cómo voy a convertir mis debilidades en fortalezas. ¿Sí? Esta es una forma de hacer trabajar el análisis FODA. No es suficiente con identificarlas, sino hay que ver cómo las interrelacionamos, cómo jugamos con estos elementos. La siguiente parte de esta etapa primaria se refiere entonces a la creación de escenarios. Y aquí es donde hablamos de estos diferentes escenarios que nosotros tenemos que prever para poder hacer un plan flexible. Contempla por una parte las diferentes oportunidades de negocio y por otro el rendimiento sobre la inversión, su crecimiento, evolución, número de clientes actuales, número de clientes potenciales, número de empresas que hay en el giro, competidores, participación de mercado, etcétera. Es decir, tenemos que tomar todos los elementos que hemos investigado y entonces identificar escenario optimista, escenario promedio o escenario pesimista. Pudieran ser 3, pudiéramos también identificar y prever 5 o 10 diferentes escenarios. Y priorizarlos, esto es muy importante, ya que tengo el escenario optimista, el promedio y el pesimista, tengo que priorizarlos, tengo que decir cuál es más probable que tengamos, el optimista, el pesimista o el promedio. Es decir, hay que conocer cuáles son los diferentes escenarios que se nos pueden presentar. Para esto tenemos que hacer, podríamos agregar, no está aquí, pero se los vamos a agregar, el análisis y la medición de riesgos. Y recuerden que hay muchas formas de medir riesgos, cosas que pueden ocurrir, cosas malas que pueden ocurrir. Hay una manera muy sencilla de medir un riesgo y se la voy a explicar. La medición de riesgos usted la puede llevar a cabo sin necesidad de que usted sea un economista, un actuario o un estadista. Punto número 1. Identificar aquellas cosas que pueden salir mal. Todas. Un ataque terrorista, un diluvio, un tsunami, cambios en la regulación del comercio, un golpe de Estado, un incendio, todo lo que usted crea que pueda ocurrir, que pueda pasar mal. 2. Cuantificar el daño potencial de cada uno de estos riesgos. Si cae un tsunami en mi ciudad, ¿cuánto me va a costar? Cuantificar, 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 cuantificar. Hay muchos escenarios, puede ser un tsunami chico, un tsunami grande o un tsunami mediano. Saquemos promedios, ¿sí? Cuantifiquemos. 3. Establezcamos porcentajes de probabilidad para cada uno de estos riesgos. ¿Qué porcentaje de probabilidad tenemos para que caiga un tsunami? Bueno, quizá son muy bajas, quizá mayores si vivimos en la costa. Es decir, ¿qué tan probable es que ocurra lo que estamos pensando? Y entonces, conclusión, ya conocemos los riesgos más costosos y de mayor probabilidad. Y sobre esos vamos a prever, sobre aquellos riesgos más costosos y de mayor probabilidad de incidencia, de que sucedan. Ya conociendo estos riesgos, podemos entonces crear diferentes escenarios. Por último, la definición de los objetivos estratégicos, es decir, ya que sabemos dónde nos encontramos, ahora hay que decidir a dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar.
El establecimiento de objetivos está basado en los puntos revisados anteriormente. Un objetivo, como decíamos, debe ser específico, debe ser medible, posible y con un horizonte de tiempo para lograrlo. La siguiente etapa, vamos a pasar a la siguiente lámina. Perdón, la siguiente etapa es la secundaria o la etapa de operación. Y aquí vamos a considerar los siguientes puntos. Primero, establecer las metas de ventas deseadas por la empresa. ¿Cuánto queremos vender? Si el año pasado vendimos 320,000 pesos o 320,000 dólares, este año queremos aumentar las ventas en un 15%. ¿Cuáles son mis objetivos de ventas? Recuerde, no es suficiente con decir vender más o tener más clientes. Hay que decir cuánto más, cuántos más clientes. 20% más en ventas desde el primer mes. O a lo largo de todo el año quiero aumentar mi cartera de clientes activos en un 70%. O quiero aumentar el promedio de compra. Es decir, si mi pedido promedio es de 500 pesos, mi pedido promedio, yo quiero aumentar el promedio de este pedido promedio, lo quiero aumentar a 700 pesos. Quiero que el promedio de mis pedidos sea cada vez mayor. Entonces recordemos, objetivos claros, medibles, alcanzables, precisos, cuantificables. Siguiente, elaboración y asignación de presupuestos totales de mercadotecnia, totales y parciales. Cuando hablamos de presupuesto, recordemos que hay presupuestos de ingresos y hay presupuestos de egresos, de gastos o de inversión. Aquí vamos a hablar de cuánto necesitamos para las labores que tenemos que llevar a cabo. Si vamos a hacer una campaña de publicidad, en televisión, por ejemplo, en radio, en prensa, en espectaculares, exteriores, bueno, ¿cuánto necesitamos para poder realmente hacer esto? Para obtener los impactos que queremos obtener, el nivel de recordación que queremos lograr, cuánto dinero necesitamos. Si queremos hacer una nueva página de internet o queremos hacer una campaña de marketing viral, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Bueno, ¿cuánto necesitamos para esto? Establecer presupuestos parciales y totales de marketing. 3. Diseño de orientación estratégica, es decir, ya lo que son estrategias específicas, por ejemplo, estrategias de crecimiento, estrategias de lanzamiento, podría ser también, estrategias competitivas, es decir, cómo lograr una ventaja competitiva con respecto a mis competidores, estrategias específicas de marketing, estrategias de desarrollo, por ejemplo, si hablamos de desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos negocios, desarrollo de nuevos mercados, también estrategias de desarrollo, etcétera. La siguiente son medidas de control para el plan, es decir, cómo voy a evaluar que esto funcionó. Yo puedo controlar o puedo evaluar mis actividades en términos, como decíamos, de ventas. Si yo logré ese aumento del 15%, bueno, entonces logré mis objetivos. Fue un buen año. Si lo superé, pues fue un mejor año todavía. Si no logré ningún cambio, pues fue un mal año, ¿no? Si reduje mis ventas, pues ni se diga, ¿verdad? Entonces, podemos medir el desempeño, la efectividad del marketing en muchos sentidos. Por ejemplo, en ventas, como decíamos, pero también podemos medirlo en términos de participación de mercado. Si nosotros tenemos una participación de mercado de un 13%, queremos aumentarla a un 17%, también ahí podemos medir. Podemos hablar también de posicionamiento, cómo está el nuevo posicionamiento con respecto al del año pasado. Podemos hablar también de nuestro top of mind y share of mind. Todos estos son conceptos que vamos a ir aclarando a lo largo de este curso, no se asuste, pero top of mind y share of mind tiene que ver con todos estos niveles de recordación que tiene el consumidor de su producto o de su marca. Si está hasta arriba de su mente, es decir, si yo le pregunto a usted, deme una marca de cigarros y usted me dice Marlboro, en este caso Marlboro está en el top of mind de mi mente, como yo como consumidor, es decir,
La primera marca que pienso dentro de la categoría cigarros es Marlboro. Cada consumidor puede tener un top of mind diferente, pero a la hora de preguntarle a 1000 o a 2000 consumidores, vamos a encontrar el top of mind de mayor incidencia. Share of mind se refiere a las 3, 5, 10, 15 marcas que el consumidor va a recordar dentro de una categoría. Si yo le digo a usted, mencióneme 10 marcas de ropa para mujer. Piénselo. Piénselo y escríbalas. 10 marcas de ropa para mujer. Piénselas, hágalo. Lo invito a que lo haga. La primera marca que le vino a su mente, obviamente, es el top of mind. Las otras 7, 8 o 9 marcas representan las marcas de share of mind, es decir, la composición de mente, cómo están ocupadas esas marcas en su mente dentro de la categoría ropa para dama. Hay estudios de mercado que se hacen para conocer este share of mind, esta participación de mente, por así llamarlo. Entonces, si nosotros estamos hablando que somos una empresa de bebidas alcohólicas, de cerveza, y nosotros tenemos un share of mind, estamos en el cuarto lugar, es decir, cuando le preguntamos al consumidor que nos mencione 5 marcas de cerveza, la mayoría de los consumidores nos mencionan en el cuarto lugar, mencionan Corona, mencionan Sol, mencionan Victoria, y entonces mencionan nuestra marca en el cuarto lugar. Nosotros podemos querer, uno de los objetivos puede ser llegar al segundo lugar del share of mind, es decir, estar más cerca del top of mind. También es una medida para evaluar y para controlar las labores de marketing. ¿Qué tanto mejoró nuestro share of mind? También podemos hablar de utilidades como criterio de evaluación, ventas, utilidades, posicionamiento, top of mind, share of mind, nivel de recordación de nuestros anuncios, nivel de recordación del logotipo, nivel de recordación del jingle, del elemento musical de la publicidad. Podemos hablar de respuesta a promociones. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero son criterios de control, de evaluación, de calificación de un plan estratégico de marketing. Siguiente punto que tenemos que tomar en cuenta en esta etapa secundaria se refiere a la rentabilidad, es decir, rendimientos, retornos sobre la inversión. Es decir, si yo voy a invertir $1.000.000, bueno, ¿qué tanto voy a recuperar el primer año? ¿Qué tanto recupero el segundo año, el tercer año, cuarto año, quinto año, etcétera, etcétera? Productividad, si nosotros tenemos 10 máquinas y únicamente estamos utilizando 6, bueno, ¿qué tanto aumenta nuestra productividad? Es decir, si estamos utilizando 6 de 10 y ahora estamos utilizando 8 de 10, aumentó nuestra productividad a un 80% del total, ¿sí? Entonces, todas estas medidas de productividad también son importantes considerarlas. Competitividad, es decir, lo que decíamos, esta ventaja competitiva, cómo estamos con respecto a la competencia, estamos fuera de la jugada completamente, o somos líderes, o estamos en una carrera muy pareja con nuestro competidor. ¿Cuál es esa competitividad que nosotros queremos y deseamos tener? Participación de mercado, cuál es la que tenemos y cuál es la que queremos tener. Desarrollo de personal, es decir, si nuestro personal tiene una calificación de desempeño como buena, podemos también proponernos que nuestro personal sea excelente la mayoría de las veces, qué tanto vamos a desarrollar a nuestro personal, qué tanto les vamos a dar cursos, les vamos a dar conferencias, les vamos a dar capacitación, les vamos a dar maestrías, les vamos a dar diferentes actividades de desarrollo para que ellos también sean mejores y así seamos una mejor empresa. Investigación y desarrollo, cómo vamos a desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevos mercados, desarrollar categorías vírgenes de producto, etcétera, etcétera. Y de aquí podemos realmente seguirnos con muchos otros conceptos que a usted se le puede ocurrir y que serán igualmente válidos. En este caso, únicamente pues los que le mencionamos son una probadita, pero obviamente podemos seguirnos realmente hasta el infinito.
Para terminar este módulo vamos a hablar del entorno del marketing, vamos a hablar del medio ambiente de marketing, porque recordemos que estrategia implica un conocimiento de este campo de batalla, de los elementos rivales, de la competencia, de los enemigos, de los peligros y las amenazas que existen en este campo de batalla, en este medio ambiente. Vamos a crear un mapa, una serie de caminos de acción, una serie de caminos alternativos, de caminos opcionales, contingentes, pero tenemos que entonces conocer cuál es ese entorno, cuál es ese medio ambiente en el cual nos estamos moviendo. Y el entorno de marketing es las fuerzas externas que influyen en la capacidad de marketing para desarrollar y mantener transacciones exitosas con su consumidor objetivo. Básicamente tenemos algo que se llama un microentorno y tenemos algo que se llama un macroentorno. El microentorno está formado por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes. Esto es decir, la empresa, los mercados de consumidores, canales de marketing, competidores, públicos relevantes. Ahorita lo vamos a ver más adelante, en los últimos 5 minutos que quedan. Y por otro lado, el macroentorno, que consiste en estas grandes fuerzas sociales, económicas, políticas, que influyen en el microentorno. Siguiente lámina, macroentorno, son la empresa y sus proveedores, distribuidores, clientes, competidores y públicos interactúan en un amplio marco, macroentorno, conformado por fuerzas que suponen oportunidades y amenazas para la empresa. Y tenemos 6 fuerzas principales. Primero, el ambiente demográfico, es decir, cómo están las dimensiones de nuestro mercado, la densidad, la ubicación, la raza, el sexo, la edad, ocupación, etcétera, etcétera. Cambios en la estructura de la familia, cambios geográficos, crecimiento en la población mundial, son solamente algunos elementos que nos interesa en la demografía como parte del macroentorno. El ambiente económico, es decir, cómo se comporta el Producto Interno Bruto, cómo están los niveles cambiarios, cómo están los índices bursátiles, cómo están los índices financieros, etcétera. El ambiente económico, el entorno económico. 3, el ambiente tecnológico. Aquí vamos a hablar de las nuevas tecnologías que están ocurriendo, si tenemos acceso a ellas o no tenemos acceso a ellas, precio y costo de adquisición de nuevas tecnologías, rapidez de este progreso tecnológico, infraestructura con la cual contamos, reglamentos, etcétera. 4, el ambiente político y legal, es muy claro, estabilidad política, cómo responde el pueblo o la sociedad ante el gobierno, cuáles son las expectativas políticas que tenemos, cómo es el marco legal dentro del cual estamos trabajando. 5, el ambiente sociocultural, es decir, la relación, los valores, las tradiciones, los comportamientos, los hábitos que tiene el mercado, que tiene la sociedad, las referencias culturales, las aspiraciones culturales, la religión y religiosidad, etcétera, etcétera. Y 6, son 5, perdón, había dicho 6, son 5. Y el microentorno. El microentorno se conforma por las siguientes fuerzas. Primero, la empresa misma. ¿Cómo está la empresa misma? Ya lo hemos dicho, pero cómo está nuestro departamento, cómo están nuestros procesos, cómo está el clima organizacional, cómo nos llevamos entre nosotros, cómo es la colaboración, ¿hay colaboración o hay competitividad dentro de nosotros mismos, dentro de la empresa? ¿Hay un buen ambiente, hay un mal ambiente? ¿Tenemos suficientes recursos o estamos muy atrasados, ¿no? ¿Cuál es nuestra tecnología? ¿Cuáles son nuestros elementos? Los proveedores, es decir, el número de proveedores que tenemos, tamaño del proveedor, el poder de negociación que tenemos con ellos, el poder de mercado que tienen los proveedores, la importancia que tenemos para con ellos, etcétera, etcétera, y ellos con nosotros. 3, intermediarios de marketing, es decir, los distribuidores, los mayoristas, cuántos son, qué fuerza tienen, el poder de mercado, el poder de negociación también que tenemos con ellos. 4, los clientes, es decir, los consumidores finales, o no necesariamente los consumidores, pero las personas que finalmente nos están comprando.
¿Quiénes son esos clientes? ¿Cuántos clientes tenemos? ¿Tenemos solamente 10 clientes? ¿Tenemos 3 clientes? ¿O tenemos 1.000.000 de clientes? ¿Y cuántos de estos clientes son los más importantes? Recuerden que el 20% de los clientes generalmente va a proporcionar el 80% de las ganancias. Entonces hay que conocer y priorizar a esos clientes más importantes. Y la competencia, es decir, nuestros competidores, el estudio de competencia que ya hemos hablado y que vamos a hablar en otros módulos. ¿Quién es mi competidor directo? ¿Quién es mi competidor indirecto? ¿Cómo estamos con respecto a ellos? Etcétera, etcétera. Y ahora sí, por último, los públicos relevantes, es decir, aquellos grupos de personas con una influencia y con una opinión en nosotros, y estos pueden ser los grupos financieros, medios de comunicación, accionistas, grupos ecologistas, instituciones públicas, grupos religiosos, grupos civiles, sindicatos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todo esto más adelante, pero todo esto viene más adelante. Pero con esto ya terminamos la parte del entorno de marketing, microentorno, macroentorno, y con esto podemos entonces hacer una buena estrategia para una buena labor de marketing.